Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor. Hoy es agosto 21 del 2022. Y bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio de las Escrituras. Vamos a, vamos a hacer una oración. Quiero que me acompañen en una oración antes de continuar. Entonces oremos. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres un Dios grande y poderoso. Que tu gracia y tu amor sea sobre nosotros y que tu palabra sea predicada fielmente para la edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, hoy vamos a abrir las escrituras en Hechos 19 del 21 al 27. Tengo conmigo la versión Nueva Biblia de las Américas y vamos a leer versículos del 21 al 27 en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 del 21 al 27. El tema de hoy es muy interesante. Dice así la bendita palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. Habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias, a los artífices reunió a estos juntos con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran ciudad, de la gran diosa Diana, se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Hasta ahí vamos a terminar. Esta es la palabra del Señor. Y bueno, hay mucho que hablar de este texto que nos dice eh, Lucas. Hay mucho que hablar, es parte de el viaje de Pablo. Vamos a meditar, vamos a entrar a este mundo. Para entrar a este mundo tenemos nosotros que eh, viajar 2000 años atrás. Al viajar 2000 años atrás, entonces vamos a nosotros a poder ser capaces de poder entender qué es lo que está sucediendo aquí. Eh, Contexto. Recuerde, cuando usted eh, estudie las escrituras, contexto es importante, porque es la única forma como usted puede entender el texto bíblico. Vamos a ir por partes, para que usted me entienda. Hechos fue escrito por Lucas para Teófilo. Teófilo fue un gran amigo de él, romano, porque a él habían dicho cosas acerca de la religión cristiana de su tiempo. Él entonces quiere que Teófilo pueda tener
una mejor idea de lo que significa la fe en Jesucristo, de los seguidores de Jesús. Entonces, la única forma es escribir acerca de eso. Esto es lo que se conoce como en su Biblia, hechos. Hechos es simplemente hechos. Hechos, o sea, ¿qué es lo que hicieron los apóstoles? No es un título. Una vez alguien me dijo, hermano, ¿hay un título mágico en Hechos? No. Hechos significa los hechos, o sea, las actividades de los discípulos de Jesús. Eso significa hechos, nada más, nada menos. No hay nada místico en el nombre, no hay una magia. Muchos dicen, pero ¿por qué le pondría hechos? Porque son actividades, porque está narrando lo que ellos han hecho. Así, así de simple. Bien, habiendo dicho eso, ¿quién es el personaje principal aquí? Pablo. A partir del versículo del capítulo 9 en adelante, Pablo se convierte en la figura principal. Él viaja a toda Asia y el Evangelio lo lleva a toda Asia. El mundo de ese entonces era el Imperio Romano. El mundo de ese entonces era el Imperio Romano. Cuando la Biblia dice y todo el mundo, no se está refiriendo a China o a la Oceanía, Australia, esta parte de las Américas, que nadie había venido todavía en esa parte. No se refiere a eso, se refiere al área que estaba controlada por el Imperio Romano. Eso es el mundo, ¿ok? Mucha gente dice, pero el mundo, o sea, está hablando también de aquí donde yo vivo en este pueblo. No, no está hablando de su pueblo, está hablando del Imperio Romano. Y eso lo vamos a ver aquí. ¿Ok? ¿Cómo empieza entonces eso? Bueno, hay un conector, hay una palabra que conecta todo en lo que refiere a, al texto. Porque el texto empieza en el versículo 21 diciendo, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cuando usted ve la Biblia siempre tiene que tener esto. Preguntarse, ¿cuáles cosas? A qué cosas se está hablando? Porque ahí dice, pasadas estas cosas. Bueno, esas cosas son los que está del versículo 1 hasta el versículo 22. No lo vamos a leer. Esas son esas cosas. Usted lo puede leer en su casa. Dice, Pablo decidió, él decidió, tomó la decisión, Pablo, en el Espíritu. Ahora, esta parte es bien importante porque muchos dicen, mire, Pablo decidió en el Espíritu, ¿no? Quiere decir que estaba en una visión. Tuvo una visión Pablo o estaba soñando, se le apareció el Señor y en esa visión el Espíritu Santo le llevó como volando. No, no es eso. Cuando dicen el Espíritu, simplemente está dando a entender que fue motivado, inspirado por la iniciativa del Espíritu Santo para que Pablo decida. En otras palabras, aunque dice Pablo decidió, que viene de la palabra propósito, puso en su corazón el propósito, ese propósito fue hecho o fue motivado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso se tiene que entender. Pablo no estuvo en un trance espiritual, no estaba mirando algo espiritual para que se piense o se deduzca esa forma de pensar en el texto. El texto no dice eso. Lo que Lucas está diciendo, tal vez lo escribió de una forma que a nosotros nos hace entender así. Pero lo que está diciendo es que Pablo, el propósito que tuvo fue por el Espíritu Santo, o sea, la inspiración. ¿Qué es lo que decide Pablo? Bueno, Pablo lo que decide, ahí está. Dice que decide ir a Jerusalén, porque él estaba en el Asia. Okay, él decide a Jerusalén a ver a los apóstoles. Era un viaje largo. Recuerda que Pablo viajaba mucho. Era un hombre prácticamente viajero, le gustaba viajar. Eh, Mientras tanto,
antes de ir a Jerusalén, él iba a pasar por Macedonia, Acaya. Pero cuando él dice eso, dice que eh, después que vaya a Jerusalén, él va a regresar otra vez a Roma. Va a ir a Roma. En Roma, cuando llega, es donde él es encarcelado y se supone que allí es cuando muere decapitado por órdenes del emperador Nerón. En ese mismo momento, en ese mismo tiempo, que más o menos es el año 64, 65, también muere Pedro crucificado al revés. Porque recuerde que Nerón incendia Roma. Se incendió por unos 3, 4 días. Quemó gran parte de la ciudad. Literalmente Roma casi se destruye. Casi se destruye, lo que significa que se destruyó parte. Cuando le echaron la culpa a Nerón, bueno, Nerón tuvo una gran excusa para decir, bueno, en realidad yo no fui. Fue la secta de los ateos. Y todo el mundo sabía que los ateos eran los creyentes, los del camino. Recuerde que en ese tiempo no se usaba la palabra cristiano. Entonces, ¿por qué le decían ateos? Porque no tenían estatuas. Fíjense, el templo de ellos eran las casas. Además, no había ni templos tampoco. Eran casas. Y en sus casas, cuando entraban, no había estatua. No había foto, no había cuadros, no había pintura, no, nada. Era vacío, así como Juan Calvino en Ginebra, vacío. Por eso lo llamaban ateos, porque para la mente greco-romana no podía ser uno religioso si no tiene al menos una estatua. Pero no había ni siquiera una estatua. Entonces, los ateos. Él echó la culpa a los ateos, que eran los creyentes, y empieza la cacería de cristianos. Obviamente, se dice la tradición, Pablo era ya muy conocido, ya tenía muchos años en la cárcel, los soldados lo conocían a Pablo. Entonces cuando Nerón da la orden, bueno, lamentablemente los soldados no podían sino que obedecer, porque si no obedecían lo mataban a él. Y a Pablo lo apresan, bueno, ya estaba preso, lo sacan, lo amarran, lo llevan al lugar donde tienen que decapitarlo, lo ponen ahí, y viene el verdugo con una espada pesadísima y le corta la cabeza. Eso sucede cuando llega a Roma. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, también debo visitar Roma. Ya había una iglesia en Roma. Ya había una iglesia en Roma. La carta a los romanos, usted puede ver en el capítulo 15 y 16 todo lo que estaba pasando en Roma. Interesante, es una carta muy interesante desde el punto de vista histórico. Okay, usted tiene siempre que leer y estudiar de esa forma. Y envió, dice, a Macedonia, que es Asia, a 2 de sus ayudantes, a Timoteo, su discípulo preferido, y a Erasto. Él se quedó en Asia. ¿Ok? No habla de, por ejemplo, de Silas, pero está hablando de Erasto, es un nuevo discípulo, Timoteo y Erasto. Envió a 2 de sus discípulos, Timoteo y Erasto. Y Pablo se quedó en Asia, o sea, en Éfeso. Ya hablamos de Éfeso, ya expliqué Éfeso en mis audios, en mis videos anteriores. Pueden ir allá a los videos anteriores para ver qué es Éfeso. Pero ¿qué pasa después? Dice, por aquel tiempo, versículo 23, esa es otra palabra clave para entender el cambio de la narrativa. O sea, Lucas está narrando. Dice, se levantó ahora, en ese tiempo, es lo que está diciendo, o por aquel tiempo. O sea, ¿en cuál tiempo? En el tiempo en que Pablo se queda en Asia cuando le envía a Timoteo y Erasto a Macedonia.
Bueno, en ese tiempo, ¿qué sucede? Dice que en ese tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Dice, en ese tiempo hubo un disturbio. En griego se llama tarakos. Tarakos significa una conmoción social, un tumulto. O sea, la sociedad en ese momento, el pueblo estaba muy alborotado eh, negativamente. ¿Ok? El pueblo no estaba feliz, toda la gente estaba en una conmoción, una perturbación social en ese momento, ¿no? ¿Referente a qué? Porque estaban el pueblo en alboroto, perturbados. ¿Por qué? Por o a causa de el camino. Lucas no usaba el término que usaban los paganos para los creyentes en Jesús, que era cristiano. Porque cristianismo o cristiano no era un término que lo usaban ellos. Eso lo usaron después en el siglo II y hasta ahora se usa cristianismo. Pero vamos al original, al tiempo del primer siglo. El movimiento de los seguidores de Jesús, ellos los llamaban los del camino. Pablo no usaba tampoco esa palabra, los somos del camino. Pablo usaba somos fieles, santos, fieles en Cristo. Eso es lo que usaba Pablo. Somos santos y fieles en Cristo. ¿Ok? Es muy importante que usted sepa. Se dan cuenta cómo la Biblia misma nos da la capacidad de aprender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que en donde él se quedó, en la ciudad de Éfeso, la gente de ahí se turbó. Estaba en una conmoción, un tumulto muy feo. La gente estaba totalmente eh, al brinco de una conmoción social de destrucción contra los creyentes de Jesús, contra los del camino. ¿Ok? Así eran. Ellos ni siquiera usaban la palabra cristiano. Eso fue en Antioquía. Ellos están en Éfeso. O sea, los antioquinos ponían nombre, pero Antioquía es diferente. Están lejos, kilómetros lejos de Éfeso. Entonces los de Éfeso no tenían ninguna simpatía por Pablo, ninguna simpatía con su mensaje. Ellos no les gustaba ver a los del camino. Los odiaban. Entiéndame esto. Los odiaban por metiches. Los odiaban porque se metían en los negocios de ellos. No los querían. Y aquí vamos a ver lo que pasa. Así literalmente. Odiaban y no lo querían ver a Pablo en persona. Odiaban a los discípulos. Querían vivir tranquilos. Para ellos el mensaje del Evangelio es un estorbo. Es una molestia. No queremos esto en nuestra cultura. ¿Qué se creen que vienen a entrar aquí si ni siquiera le hemos invitado? Es más, ni queremos. ¿Quién le dijo a este que queremos escuchar lo que él habla? No nos interesa en absoluto. Estamos enojadísimos. ¿Me entiende lo que estoy hablando? ¿Ok? Estos del camino no nos gusta para nada. No nos gusta. Entonces, eso era la situación social, quiero que usted entienda. Entonces, ¿qué es lo que dice Lucas? Lucas dice, nos da en el versículo 24, nos dice la razón por la cual ellos están así. ¿Qué hizo? La pregunta es, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los del camino para que los de Éfeso se enojen demasiado contra ellos? Tanto que, a ver, ¿qué hicieron? ¿Hicieron un crimen? ¿Mataron? ¿Qué hicieron? Entonces Lucas nos dice lo siguiente. Dice, porque cierto platero, o sea, el que platero viene a ser alguien que trabaja en herramientas, en metales, hierro, eh, plata, oro,
alguien que es un trabajo pesado, ¿ok? Porque utilizaba muchas herramientas pesadas. Él es el que hacía mucha clase, ese era un negocio muy fructífero en ese tiempo, en toda Asia. Un platero que casi, no cualquiera podía ser platero. Uno, era un trabajo muy pesado. Dos, hay que tener técnica para hacerlo, porque de eso depende tu negocio. Si no sabías hacerlo, nadie compraba tu trabajo. Pero si sabías hacerlo, experiencia, técnica, conocimiento, la gente iba y te compraba. O sea, el hombre, este negocio, hacía, eh, te daba ganancias materiales. Prácticamente en Éfeso la gente vivía de su negocio. Empresarios, eran empresarios. O sea, el comercio, el capitalismo incipiente de ahí estaba prosperando. ¿Ok? Cada uno tenía su propio negocio, no dependía de nadie. Entonces era una competencia, prácticamente capitalismo, el libre mercado. Venían de todas partes del mundo, hacían trueques. A lo que es trueque. Yo te doy lo que yo hago, pero tú me das lo que tú haces. Yo estoy interesado, no sé, en ropa, pero yo te doy parte de lo que yo hago. Entonces, el valor de lo que yo hago con el valor que tú haces, lo cambiamos. Eso era libre mercado. Y era una ciudad próspera. Oiga, Éfeso era una ciudad próspera. Mucha gente iba a Éfeso para trabajar, para hacer su negocio, y prosperaba una prosperidad increíble. Por eso que Éfeso era considerado una de las mejores ciudades del Imperio Romano. Roma protegía mucho a Éfeso. ¿Ok? Mientras no le dé problemas, está bien, decían los romanos. Y obviamente no les daba problema, excepto que cuando vinieron Pablo y los del camino. Ahí empezó. Entonces dice aquí Lucas, este platero se llamaba Demetrio. Entonces por su nombre sabemos que es griego. ¿Ok? Él labraba templecillos de plata de Diana. Ahora aquí viene algo muy importante. El negocio de cerrajero, de trabajar con herramientas, no solamente era, diríamos, recompensante materialmente, pero el negocio específico de Éfeso estaba centrado a su religión. Y su religión era la diosa Artemis o Diana. Voy a explicar por qué. Sin eso, sin esa religión, sin esa diosa, Éfeso hubiera caído, bueno, una ciudad más donde la gente se moría tal vez de hambre, pobreza y un montón de cosas. Porque donde no hay prosperidad, entra la delincuencia. Okay, eso es muy importante que se tome en cuenta. O sea, pero la diosa, o sea, la religión, estaba muy ligado a la prosperidad económica del mercado libre capitalista de Éfeso. ¿Se dan cuenta? Claro, el Imperio Romano les cobraba mucho impuesto, pero era lógico, estaban bajo el Imperio Romano. ¿Me entiende? O sea, el Imperio Romano dice, trabaja lo que quieras, pero me das tu impuesto. Nada más. Entonces, había cierta libertad, y en realidad había libertad. Pero los impuestos también eran grandes. Por eso mucha gente quería rebelarse y se rebelaba contra el Imperio Romano. Querían ser ya independientes políticamente, lo cual no era fácil, porque Roma tenía un ejército que iba, los aplastaba a todos. Entonces ya, bueno, no hay que ir a ese extremo, decían. Hay que trabajar tranquilos y nada más. Bueno, en Éfeso tenía mucho en común con la religión romana. Y eso también ayudó a lo que pasaba. Voy a leer lo que dice la enciclopedia de la diosa Diana. ¿Quién es la diosa Diana? Ese es el diccionario ilustrado. Mire, ese es el diccionario ilustrado, ¿no? Buenísimo. Tiene mucha información. Voy a leer sobre la diosa Diana. ¿Quién es la diosa Diana? La diosa Diana se conoce por su nombre en griego que se llama Artemis o Artemisa. Era la diosa de la luna. Era la hija de Zeus
y de Leto, cuya adoración había sido amenazada en el momento mismo que llegó el predicador judío llamado Pablo de Jerusalén. Cuando él llegó a Asia, era un extranjero y nadie le quería. Fíjese, nadie le quería. Él comenzó a hablar de lo que él llama su evangelio, de un tal Cristo. En ese entonces Artemisa era la diosa que según los éfesos era la encargada de proteger a la naturaleza y también a los humanos y a los animales. Era una de las diosas más respetadas y que recibía el honor de toda Asia, inclusive de los romanos. Fíjese, hasta los romanos adoraban a la diosa. Dice así, ella era considerada la patrona divina de los animales salvajes de toda Asia, porque ella protegía a los animales del tratamiento cruel de personas que entraban a Asia y los castigaba. O sea, era animalista. O sea, la diosa Artemisa era animalista, o sea, animalista en el sentido que protegía a los animales salvajes. Claro, del trato cruel, y créame, los romanos con los animales era uno de los más crueles, y cuando digo crueles, crueles que haya existido. Los romanos abusaron de una forma más allá de la humanidad, que usted no quiere saber lo que hacían. Es más, ellos eliminaron para siempre especies animales que nunca nosotros vamos a conocerlos. Los eliminaron. Así, en extinción. Para que se den cuenta la crueldad de la naturaleza romana. La diosa Diana era la protectora de los animales salvajes y de la naturaleza de los bosques. Por eso que los de Éfeso y otros más, en muchas partes más, la veneraban, la adoraban. ¿Me está entendiendo? Ella se consideraba la gran madre de la fertilidad a la humanidad. Había dentro de su culto en diferentes partes mujeres que se dedicaban a procrear, Solamente ese es su trabajo, procrear. O sea, salían embarazadas y luego otra vez salían embarazadas. Eso era su trabajo, porque eran devotas de Artemisa. Ella era la diosa de la fertilidad. Si un hombre, la mujer de él o la esposa no podía tener hijos, no había problema. Iba al templo y tenía relaciones con una de ellas y al final le daba un hijo a él. Porque es devota de la diosa de la fertilidad, Artemisa. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque ella representaba también eso, la diosa de la fertilidad. ¿Qué más? En su templo había hombres y mujeres jóvenes. Generalmente para ser una devota en el templo de Artemisa habían dos. Uno tenía que ser vírgenes menores de 17 años, jovencitas, y tenían que permanecer vírgenes toda su vida por pureza. Pero también estaba el otro grupo, en donde no eran vírgenes, pero se sacrificaban por ella, y el sacrificio era prostitución sagrada. Por la fertilidad lo hacían ellas. Pero también habían jóvenes que tenían su actividad también allí en el templo. En Éfeso y en Asia Menor
ella se consideraba como una mujer madura, decían ellas, cuando hacían la estatua, ¿no? Estaba, hacían que tenía una túnica, ¿no? En donde se cubría de la parte del ombligo para abajo, pero la parte del ombligo para arriba estaba descubierta, desnuda, y la tenían prácticamente con cantidad de senos. Su pecho tenía cantidad de senos, sabía ver cuánto hay. Habían dos líneas, una, dos, tres, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete senos, siete, como 21 senos más o menos. ¿Por qué? Porque era considerada también, ¿no? Otra vez vuelvo a repetir, como el don de la fertilidad y la crianza. Porque, por ejemplo, una mamá alimenta al bebé por los senos. Entonces, cuanto más senos, más alimentación. Y más alimentación, la crianza es mejor. Uno crece mejor, se alimenta mejor. O sea, si se dan cuenta, era una religión combinada, claro, era pagana, obviamente, pero las características eran muchas de lo que sucede ahora, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay que comer bien. No hay nada de malo con eso. Hay que comer bien, la salud, ¿no? Mucho vegetal, cuidar a los animales. O sea, son cosas que yo no lo veo mal. El problema está en que hacen un culto de eso. ¿Me entiende? Bueno, esto ya existía aquí, no es nuevo. Ya en Asia, esta diosa Artemisa prácticamente representaba todo eso. ¿Me entiende lo que estoy hablando? En las casas tenían estatuas de Artemisa y habían diferentes tipos de estatuas. Por eso que es el negocio era redondo. Era un negocio redondo ahí. Y uno tenía que tener la habilidad de hacer esas estatuas de metal. Porque lo mejor, la gente iba y te compraba. O sea, tu negocio, prosperaba, eras multimillonario, tu propio negocio. Y había demanda. Decía, por favor, hágame, tengo una casa grande, hágame 10 estatuas de la diosa Artemisa. 5 pequeñas y 5 medianas. Muy bien, gracias. Lo quiero para este viernes. ¿Cree usted que lo puede hacer? ¿Cuánto me va a cobrar? Ah, supongamos que es dólares. Bueno, me pide 10, le voy a cobrar unos $5,000. Y $5,000 en Estados Unidos, casi no muchos ganan 5,000 al mes, es como 4,000. 5,000 al mes, solamente para eso. O sea, tienes que trabajar solamente para eso, al mes. Es un sueldo, muchos tienen 5,000, sí, más o menos, 4,800, 5,000, depende. O sea, prácticamente todo tu sueldo tiene que ir en pagar eso. O sea, se dan cuenta cómo en esa orden, esa persona nomás cuánto de dinero hacía. Y no le decían una persona que le decía una orden, había cantidad, al día le decían cantidad de personas. O sea, al mes esa persona podía tener en dólares unos 20,000, $30,000. Lo que para muchas personas es un año, él lo tenía en un mes. ¿Se dan cuenta? O sea, la gente que trabajaba ahí era rica en dinero. Oiga, es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, También representa los senos protección maternal. O sea, ¿cómo protección maternal? Claro, porque ya que en la naturaleza la mamá, inclusive en los animales, ¿no? Cuando tienen cantidad de cachorros, de perritos, gatitos y otros más, son varios, son como 10, 15. Por ejemplo, los conejos salen a veces, yo he criado conejos, a veces una coneja me dio como 20. Ya no tenía demasiadas personas la coneja, yo tenía que agarrar y turnar a muchos conejitos, ¿no? Porque ya no había donde más, entonces 5 se quedaban sin leche. Veía, les sacaba 5, les ponía estos, pero también les dolía, porque todo el día sacando leche a la coneja, oiga, le dolía también los pezones. Entonces tenía que alimentar a la coneja para que dé más leche. Oiga, son 20 conejitos. ¿Me entiende? Entonces eso representa fertilidad, eso representa alimentación, protección. Por eso que la diosa Diana o Artemisa era tan importante
en la cultura de Éfeso, porque representaba su cultura, representaba todo lo que ellos creían y hacían. ¿Qué más? Bueno, era la estatua oficial. Y tenía también gente que cuidaba el templo. ¿Ok? No la dejaban sola. Era considerada una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Artemisa o de Diana. Los sacerdotes eran eunucos. O sea, todo sacerdote tenía que castrarse para ser parte, porque recuerde, eso era parte del culto a Artemisa. Y también habían vírgenes, ya les comenté de eso. Ellos conducían ceremonias diarias, cuidando generalmente a la deidad, ¿no? Y les traían muchos dones, regalos dentro del templo. Había también un festival anual, el 25 de mayo, en donde cantidad de estatuas de la diosa eran llevadas en procesión al anfiteatro. O sea, había un desfile en donde se llevaba todo tipo de tamaño de la estatua. Pequeñas, bueno, pequeñas uno lo cargaba, pero cuando ya eran grandes, lo ponían en un estante, agarraban así como hace la procesión católica romana, la cual la procesión católica romana toma de las tradiciones paganas para luego se incorpora en la práctica de las procesiones. Eso es así, porque en ese tiempo los apóstoles no hacían eso. Es un progreso que formar parte de la cultura católica romana en la religión. De aquí sale. Entonces llevaban en procesiones a la diosa Diana, lo llevaban. Si era pequeño, lo llevaban aquí, depende. Hasta habían chiquititos para las niñas, como muñequita. Y lo llevaban el 25 de mayo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Iban al anfiteatro, donde había, una vez que llegaban ahí, había música, había comida y había drama. Y eso me recuerda, ¿no le recuerda a usted cuando hacen esas campañas en las iglesias de sanidad, donde véngase para que reciba su milagro? Después de la reunión vamos a tener música, comida y juegos para los niños o drama. Igualito lo que hacían en el templo de los paganos, como en Diana, ¿no? En las reuniones evangélicas pentecostales, en las sectas de ellos que nacen de aquí de los Estados Unidos en el siglo XX, lo mismo. La pregunta dice, ¿no? ¿Quién lo inventó eso? ¿El pastor? No, no, no. Simplemente están siguiendo prácticas paganas. Y luego critican al catolicismo que son paganos cuando ellos hacen. Ahora, alguien siempre va a decir, porque yo le escuché, o sea, no es nuevo para mí. Oiga, pero si no es nuevo comer, o no es malo comer. ¿Y quién dice que es malo comer? Oiga, pero tampoco es malo la música. Bueno, no es malo. Además, que los niños jueguen no es malo. No, no es malo. Yo creo que todo lo que ha sido niño de nosotros ha jugado. Yo he sido un juguetón terrible. Y la música también. Y comer, ni pensarlo, ni mencionarlo. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Ese no es el problema. El problema es que esa actividad está asociada con cultos paganos. Justo en las reuniones que se hacían después del culto a la diosa Diana. ¿Se dan cuenta? Igualito. Entonces, ¿qué más? Entonces, esto es lo que todos practicaban en ese entonces en Éfeso. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Este es el contexto social, religioso y político en donde Pablo entró. Esta es la razón por la cual cuando vieron que Pablo, dice aquí Lucas, ¿no? Uh, el pueblo estaba enojadísimo. En español se llama Diana, porque Diana es el nombre que los romanos dieron a la deidad griega que se llama Artemisa. Para los griegos es Artemisa. Para los finicios
y los hebreos se llama Astarte. Inclusive para los babilonios se llama Ishtar, de donde viene el nombre Esther. Ishtar, Artaste, Artemisa de los griegos, y los romanos le ponen el nombre Diana. En la Biblia en español, en las versiones en español, traducen como Diana, pero es Artemisa, porque está en Éfeso. Los efesios no la conocían como Diana, ellos la conocían como Artemisa. Pero los griegos la conocían como Diana porque era la misma deidad. Digo, los romanos. Entonces, por eso que los romanos también iban a adorar a Artemisa. Y era un festival. Oiga, había comida de todas partes, bailes, danzas, drama y obviamente había también orgía sexual de una forma ilimitada. Entonces toda la gente iba ahí. ¿Me entiende? Y bueno, ahí entra el Evangelio. Demetrio, ¿no? Era una persona supuestamente líder. Recuerde que cuando mencionan nombres porque son líderes, Demetrio parece que era el líder de los que trabajaban allí. Y él era uno de los más famosos en hacer las estatuas de plata de la diosa Artemisa. Así que la Artemisa era muy, 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 muy famosa. Cuando tienen tiempo, después pongan en Google diosa Artemisa de Éfeso. Y ahí va a ver la figura que todavía lo tienen. Una de las estatuas originales todavía se conserva. Bueno, hay en varios museos, pero una de ellas grande está en el Vaticano. En el Museo del Vaticano está la Artemisa del tiempo de Pablo. Fíjese, ahí lo tienen. Si usted va al Vaticano un día, vaya al museo y ahí va a ver. Y créame que yo quiero ir al Museo del Vaticano. Hay cantidad para aprender que nos ayuda a entender justamente el tiempo de lo que la Biblia habla, de lo que dice Lucas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que él reunió, producía no pocas ganancias a los artífices. Claro, ya les expliqué cómo era el negocio. Todos hacían dinero de ahí. Luego, el 25 dice, reunió a todos junto con los obreros de oficios semejantes. Ahí dice. O sea que el negocio, todos prosperaban en el negocio. Mucha gente venía de todas partes, inclusive de la India y de Egipto, porque decían, allí hay negocio. Aún aquellos que no creían, tenían que hacerlo porque lo hacían por negocio. ¿Me entiendes? Y aquí queda el negocio. Aquí el negocio es hacer estatuas de Artemisa. Oh, pero yo no creo. No tienes que creer, nomás haz las estatuas. ¿Tú quieres ganar dinero? Sí, haz las estatuas. Olvídate de la religión. Hazlo lo más bueno que sea y la gente te va a comprar, te va a hacer mucho dinero. Oh, ok. Entonces la gente comenzaba a hacer cantidad de estatuas. Y obviamente la gente no iba a preguntarle si crees o no en ella. Simplemente, a ver, véndame esas 3 estatuas de la diosa Artemisa. Oh, yo quiero 2 de estas. Oh, yo quiero de aquí, yo quiero de acá. El negocio era redondo. No sé qué hacían con tantas estatuas, pero la gente compraba. ¿Ok? Y bueno, y dice aquí, habla Demetrio. ¿Qué cosa dice Demetrio? Ahora, bien interesante, lo que dice Demetrio, Lucas lo registra. Recuerde, Lucas no nos dice todos. Él nos dice parte de lo que recuerda, la parte más importante. Porque Demetrio habló mucho. Pero parte de lo que él dijo, Lucas nos dice aquí. Mire, así dice él. Dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad económica depende de este comercio. Fíjese. Lo primero que menciona es lo más importante para uno. ¿Sabía usted eso? Cuando usted habla y lo primero que menciona es porque eso es más importante para usted. Lo que sigue es secundario. ¿Y qué es lo que primero menciona Demetrio? Prosperidad económica, dinero. O sea que en el fondo a ellos no les importaba tanto la diosa Artemisa.
A ellos les importaba el dinero que generaba. ¿Se dan cuenta? Así que, como hay un dicho que dice, no es amor al chancho, sino al chicharrón. O sea, no es porque me gusta el porquito, sino por lo que me da el porquito, ¿no? Y bueno, algo así con ellos. No es que, oh, sí, nosotros somos devotos de la diosa Artemisa. No, es porque a través de ella, pues tenemos, oiga, mi negocio está próspero, yo ya soy multimillonario, así que no voy a permitir que nadie me malogre el negocio. Exacto, correcto. Por eso dice aquí, nuestra prosperidad depende de nosotros. Lo primero que habla. Ustedes pueden ver, oír que en Éfeso y en toda Asia, este Pablo, así con desprecio, ha persuadido a gran multitud de gente y la ha apartado diciendo que lo que hacemos de nuestras manos no son dioses. ¿Qué les parece? O sea, ahí está admitiendo esta parte histórica. Ahí está admitiendo el éxito que Pablo tuvo en predicar el Evangelio en Asia, porque hubo muchos conversos al Evangelio. Al convertirse al Evangelio, obviamente, ya no eran idólatras. ¿Y qué pasa cuando ya no son idólatras? Ya no van a comprar. Si, por ejemplo, tu negocio tenía al día 50 clientes que venían a comprarte, con la predicación de Pablo tal vez se redujo a 25. Y uno siente como comerciante, uno sabe, oye, pero ayer hubo más. Ayer tuvimos una entrada de unos $7,000. ¿Y hoy día cuánto tenemos? Bueno, ya cerramos y tenemos apenas 3,000. ¿Qué? Qué raro. ¿Y dónde se fue la gente? No sé. Vamos a esperar mañana a ver qué pasa. Bueno, el día al siguiente, de 3,000 baja a 2,500. Mira, acá hay un problema. 2,500. Qué raro. ¿A dónde están ido a comprar? Si aquí nos han comprado por los últimos 300 años. No, pero aquí falta algo. Acá hay algo raro. Claro, la gente aceptaba a Jesús y ya no compraba estatuas. ¿Se dan cuenta? O sea, oiga, si tu negocio tiene 7,000 y al día siguiente 2,500, tú no vas a estar feliz. Nadie va a estar feliz viendo que su negocio al final del día es menos que el día anterior. Hay un problema ahí. Hay algo que está mal. Nadie va a estar feliz. El comerciante, ningún negociante entra a su negocio para perder. No existe eso. Bueno, en este caso sí hubo, pero fue por Pablo. O sea que el Evangelio afectó el mercado abierto, el libre mercado de la economía afectó. O sea, era como un choque capitalista contra la religión. Pero no era cualquier religión, porque ellos eran religiosos de la diosa Diana o Artemisa. Era con el Evangelio de Pablo. Ahora, no es que Pablo estaba en contra del trabajo, porque él mismo tenía su negocio. Era el tipo de negocio que estaba siendo afectado y que era de ídolos, o sea, idolatría. Ahora, Pablo no decía, no compren, hasta donde sabemos. Lo que Pablo hablaba es que Dios no se goza ni es honrado con ídolos. Entonces la gente tomó conciencia. O sea, no había necesidad que le digan. La gente decía, bueno, ya soy creyente. Pablo dice que Dios, el de la Biblia, no acepta ídolos. Oye, ¿y qué hacemos con los ídolos? Pues tenemos que tirarlos, o sea, ya no tenemos que comprar, ya no. Y él no compraba, ya no compraba. Y como dice aquí él, toda Asia prácticamente ha persuadido y mucha gente ya no lo hace. Oiga, eso fue un cambio económico tremendo. Perdón, un cambio económico tremendo. ¿Y qué más dice aquí? Y dice así, y dice, ah, y no solo corremos el peligro de nuestro oficio caiga en descrédito, o sea, bancarrota, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa se considere sin valor, obviamente. Claro, porque si en una ciudad de 5,000 personas, 2,500, supongamos, ya no compran, es una gran pérdida económica. Los negocios sufren, oiga, sufren. Al sufrir los negocios, obviamente significa que la gente no compra. Entonces,
en el templo van a haber menos gente que va llevando estatua. Entonces los que están ahí dicen, pero ¿por qué no vinieron ayer ustedes? No, es que nosotros ya no creemos, como que no creen. Es que Pablo habla, dice que esto es vanidad, ídolos, somos creyentes. ¿Qué? Oiga, ¿y ustedes qué pasó? No, tampoco nosotros, ya esto es ídolo. ¿Cómo que ídolo? Sí, ayer fue lo último, hoy día ya rompí todas mis estatuas y bueno, hoy día espíritu en Dios en verdad, solamente así el Señor. O sea que, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros dependemos de ustedes. Bueno, pues ustedes pueden ir a, no sé, a pescar, a hacer algo, porque ya el negocio va a caer. O sea, afecta economía, afecta religión, creencia, la cosmología de la diosa Artemisa con la cosmología cristiana. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio cambió toda la cultura de Éfeso? Y dice, eh, ah, cuando oyeron esto, o sea, el grupo, se llenaron de ira. Claro, oiga, es mi negocio. Y comenzaron a gritar, grande es Diana o Artemisa de los Efesios. O sea, ¿se imagina usted tiene su negocio próspero? Usted tiene 3 casas, se va de vacaciones cada día a Hawái, a África, Egipto, China, tiene gente, usted genera un ingreso mensual que equivale a 2 años de trabajo para muchos. Oiga, usted tiene una mansión, ¿ya? Suficiente. Con 2 meses de trabajo, suficiente puede pasar a un año de vacaciones. Pero de un momento a otro ve que sus ganancias están bajando. 10%. Y 10%, aunque es 10, se nota. Dice, oh, negociante nunca puede perder. ¿Qué pasó aquí? Mira, no sé. Algo raro aquí. Vamos a esperar mañana. Baja 20%. Oh, no. Tenemos que hacer algo. Yo no voy a permitir que mi negocio, mire, estamos perdiendo dinero. Ya no voy a poder viajar aquí a Hawái, a Egipto, un año. Tal vez estaré 3 días, pero no. Mira, está bajando. Y al día siguiente 50%. No. Mejor cierro. Ya no lo voy a hacer. Y por si acaso, ¿cuál es la causa? Oh, hay un predicador ¿cómo? Predicador que también negociante. No, eso es lo curioso, que no es negociante. Entonces, ¿qué pasa? Es que él dice que tu producto ya no sirve. ¿Qué? No. Él se está metiendo con mi propiedad privada, con mi negocio. Yo tengo el derecho. Él no tiene que criticarme. Es que no te critica a ti. Entonces, es que está diciendo que el producto que haces, o sea, no tú como personaje, sino que eso va en contra de su religión y la gente cree y no te viene a comprar. Y eso era lo que pasaba. O sea, el cristianismo, sí, uno tiene que trabajar. Pero si el objeto de trabajo va en contra de la fe del cristianismo, va a haber un choque. Y parte de Éfeso es un ejemplo clarísimo. A ver, ¿cómo lo puedo? Bueno, aquí hay muchos lugares. Hay gente que pone negocios, por ejemplo, de teatro inmoral, diríamos así, y le trae dinero. Pero que si entra el Evangelio y comienzan a predicar diciendo que a Dios rechaza eso, esto es lo que dice la ley de Dios. Entonces la gente toma conciencia y dice, mejor ya no voy. Al no ir, hay menos entrada. Y eso el jefe, el dueño del negocio se da cuenta cada día. Oh, hoy día hubo menos entrada. Claro, de repente la gente ya vacaciones. Al día siguiente menos. Oh, hoy hay más entrada. Pues tanta gente toma vacaciones, ¿o qué pasa aquí? No, es que ya están predicando que lo que haces está mal. O sea, los cambios se sienten. Ok, en este caso fue el Evangelio. Ahora, Pablo no fue con el propósito de que los negocios quiebren. Obviamente que no. Pablo simplemente fue a predicar el Evangelio. Pero el Evangelio afecta a la economía, la cultura y también las otras religiones. Bueno, aquí vamos a quedarnos. Espero que esto les haya ayudado a ustedes. ¿Qué podemos nosotros aprender? Bueno, obviamente lo más obvio que podemos aprender
es que el Evangelio, cuando entre y se predica tal como Pablo predicó, trae cambios, afecta a la sociedad, afecta a la economía, afecta a otras religiones también, afecta a la forma como uno ve la vida. Y en este caso, Lucas nos dice exactamente lo que pasó. Pero aquí no termina todo. Hay más de la historia. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a orar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros y que podamos aprender y hayamos aprendido esto hoy. Que tu Santo Espíritu nos ayude este día que estudia a dar tiempo y a estudiar más tu palabra. A orar y a meditar. Esa es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia, la paz sea con todos ustedes. Amén.